Bueno, pues a partir de los años 70, pues se empieza a fragmentar muchísimo el fenómeno musical pop, ¿vale? Y entonces surgen, bueno, multitud de géneros diferentes, muchísimos estilos diferentes, muchísimos grupos diferentes, cada uno hacía su propio, cada uno tenía su propia impronta o su propio estilo, su propia forma de hacer música. Pero bueno, en el libro nos cita solo algunas porque abordarlo todo es imposible, ¿no? Empezamos por el reggae. El reggae es un fenómeno muy curioso porque fue un tipo de música que se hizo desde el tercer mundo, desde Jamaica, ¿vale? Una isla del Caribe, donde el personaje famosísimo de Bob Marley, ¿vale? Pues hizo un tipo de música que tuvo muchísimo éxito en el primer mundo. Fue el primer género del tercer mundo que se apropió del primero, que fue el número uno en las listas de Estados Unidos y de Europa, ¿vale? Bob Marley tenía una forma de hacer música muy característica, con su voz acompañada por un acompañamiento a contrarritmo de guitarras, ¿vale? Eso es muy frecuente en el reggae. El reggae, de hecho, todavía casi casi permanece vivo gracias a otros grupos como, por ejemplo, V40, no sé si os suena. V40 es un grupo que hace música muy del estilo de Bob Marley, pero bueno, actualizado un poco, ¿no? Eh, un fenómeno muy curioso, muy llamativo, fue el fenómeno punky, el punk, en Inglaterra, en la Inglaterra de final de los años 70 y principios de los 80. Los punkis, representados por los Sex Pistols, que eran un grupo, eran tremendos. Eh, los punkis se caracterizaban por una vestimenta muy agresiva. Todo era agresivo en los punkis. Llevaban cadenas, llevaban pinchos, llevaban bueno, de todo. La ropa hecha jirones, tocaban la guitarra casi a propósito desafinada, eran muy brutos a la hora de decir las cosas, no se cortaban, tenía un concepto de libertad muy curiosa. Bueno, se metían con la reina de Inglaterra, en fin, eran en medio de la Inglaterra conservadora y tal de los años 80, los punkis eran unos auténticos salvajes. Los conciertos son muy característicos porque se peleaban, no es que se peleasen, sino que tenían la costumbre de chocarse unos con otros, o se escupían y tal. Bueno, era uno cochino de caray. Pero bueno, ya os digo, el grupo más característico de música punky fueron los Sex Pistols, pero los punkarras, estos que llamábamos, se extendieron por todo el continente, no solo en Inglaterra, ¿vale? Eh, Otros grupos, por ejemplo, fueron Green Day o los Ramones, o bueno, hay muchísimos grupos de punk, ¿vale? Eh, Frente al punk, en los 80 se desarrolló el New Wave. El New Wave, no, la nueva ola, era un tipo de música mucho más tranquila, mucho más técnicamente mejor, melodías mucho mejor construidas, con más cuidado, en fin, canciones más, no tan agresivas, sino pues más, un poco más apacibles, ¿de acuerdo? Eh, entre los grupos que el libro nos cita como Police, que se acaba de sentar el perro debajo de mí, acaba de mover todo. El grupo Police, ¿vale? Con Every Breath You Take, por ejemplo, ahora os pongo alguna cosilla, con su cantante Sting, que seguramente conocéis muchas de las canciones de Sting. Los Police estuvieron tocando en los años 80, luego se separaron y yo tuve la oportunidad de verlos en Madrid hace unos años, hace no, 10, 12 años, que debieron de juntarse para hacer una serie de conciertos, pero yo no sé si siguen actualmente tocando juntos. El que sí que siguió haciendo música fue el mismo cantante Sting, que a la vez es bajista, ¿de acuerdo? Bueno, luego hay otros estilos diferentes, como el funk, con F, funk, donde destaca James Brown, ¿vale? Get up, get on love, get up, get on love. Na, 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 na. Bueno, os pongo, porque lo que estoy haciendo es bastante ridículo, entonces os pongo esa canción de que tuvo muchísimo éxito en los años los de 2000, porque hubo un anuncio de un Renault Clio que tenía mucha fama, y a ver si encuentro el anuncio os lo pongo también, que era muy gracioso, y luego os pongo la canción completa, ¿vale?
Vale, otra cosilla que se desarrolló muchísimo fue la música disco. Estoy yendo por orden, por el libro. La música disco se desarrolló muchísimo en los años 70, especialmente con los Bee Gees. Te lo conocéis todos, Saturday Fever Night. No sé si habéis visto la película, pero ese ambiente discotequero de colorines, de luces, no sé qué, así un poco horterilla, así en plan años 70, utilizando muchísimo el falsete, pero los Bee Gees era un grupo que hacía una música muy, muy buena, de mucha calidad, discotequera, con ritmo para bailar y que utilizaba muchísimo las voces. Ya os digo, sobre todo utilizaba muchísimo la voz de falsete, que se está volviendo a utilizar últimamente, ¿vale? Bueno, se empieza un poco a diversificar todo y empieza a aparecer la música electrónica. ¿Habéis oído hablar del techno house o del house directamente? Bueno, música absolutamente electrónica, ¿vale? Y también empiezan a aparecer también a final de los 90, empiezan a aparecer también el fenómeno grunge o el fenómeno indie, que es un tipo de grupos que se consideran alternativos. Alternativos quiere decir que no fichan por las grandes multinacionales, ¿vale? Es decir, intentan hacer una música esto no sé si es exacto de todo, pero intentan hacer una música no demasiado ligada al comercio, ¿vale? Porque, claro, uno de los problemas que tiene la música comercial, y la música pop es muy comercial, es que tenía que estar sometida un poco al criterio de la moda, ¿vale? A las compañías discográficas le interesaba vender, con lo cual, si tú estabas fuera de moda, no vendías, con lo cual a la compañía discográfica no le interesa. Entonces, estos grupos grunge e indies lo que hicieron fue hacer un poco una música un poco alternativa, un poco peculiar, al margen del comercio, ¿vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho hemos terminado el tema 7. ¿Vale? Iba a decir el tema 8. El tema 7. Ahora, os pongo grabaciones. Adiós.